Pues bien, vamos a empezar el curso de resistencia térmica. Empezamos por la resistencia a la conducción de calor. Hay que observar aquí que no solamente, que dentro de la resistencia podemos observar otros dos fenómenos, que es la resistividad y la conductancia térmica. Vamos a iniciar con la resistencia térmica. Esto ya lo conocemos, que es la conducción de transferencia de calor a través de una superficie sólida, o puede ser otro fluido, pero casi siempre va a ser en sólidos. Y ya sabemos que tenemos un flujo de transferencia de calor o razón de transferencia de calor a través de un espesor L que va a provocar una diferencia de temperatura o una disminución de la temperatura o un gradiente de temperatura. Esto ya lo conocemos. Ahora, si consideramos esta expresión, la queremos ver como una resistencia a la transferencia de calor, aquí tenemos lo que cambia, ¿verdad? Lo que cambia es la diferencia de temperatura, que es nuestra fuerza impulsora o la fuerza impulsora a la transferencia de calor. Si yo lo relaciono como si fuera un circuito eléctrico, pero ahora es un circuito térmico, la conducción de calor a través de un muro va a ser igual a esto, es decir, la resistencia a la pared, que no es otra cosa que el inverso, ¿sí? O la relación de la longitud o el ancho o espesor entre la conductividad térmica por el área que ocupa ese muro. Es decir, esta expresión. Observemos aquí que las unidades son grados centígrados, o pueden ser grados Kelvin, entre watts. Y eso se conoce como resistencia a la conducción. Es decir, qué tan resistente va a ser este muro a la transferencia de calor. Y bien, aquí vemos que también se puede expresar de esta manera. Podemos expresar despejando simplemente esta expresión. Y esto es lo que podríamos visualizar o ponerlo en forma de una figurita, en este caso una resistencia térmica. Sería la resistencia, la diferencia de temperatura, y ese es el flujo de transferencia de calor, y esto sería la ecuación correspondiente a la transferencia de calor en este caso a la conducción. Ahora, como esto, la resistencia térmica, aquí le ponemos R mayúscula, ¿verdad? Por subíndice que es conducción. Delta X es el espesor del sólido o el fluido en donde se lleva a cabo la transferencia de calor, la conductividad térmica y el área. Como vimos o dijimos anteriormente, estaba dado por grados entre watts. En este caso es Kelvin, pero pueden ser centígrados porque recuerden que es una diferencia de temperatura. La resistencia dice aquí que se mantiene casi constante en sólidos. Quiere decir esto que en los sólidos la resistencia va a ser constante, mientras la conductividad térmica también lo sea. La resistividad térmica ahora la vamos a ver como R minúscula a la conducción, ¿sí? Esta resistividad térmica no es otra cosa que la resistencia térmica por el área, es decir, el espesor entre la conductividad térmica. Esto es lo mismo, y ahora tenemos la resistividad va a estar dado por metro cuadrado grado Kelvin entre watts. Es decir, aquí ya estamos tomando en cuenta la superficie. Esa es la única diferencia entre resistencia y resistividad, que se toma en cuenta la superficie. Y la conductancia térmica, que no es otra cosa que el coeficiente de conductividad, U sobre C, la conductancia térmica, no es otra cosa que el inverso de la resistividad o el inverso de la resistencia por el área. Y obviamente se tiene unidades de watts por metro cuadrado por grado Kelvin, es decir, el inverso a las unidades de la resistividad térmica. Aquí en esta tabla lo que muestro es la densidad y la conductividad térmica, que ya lo hemos visto, ¿verdad? Que vimos que la densidad térmica en el acero, por ejemplo, y tiene esta conductividad, no necesariamente
una mayor densidad va a ser una mayor conductividad térmica, depende de las propiedades del material que se esté estudiando. El aire, que también podría considerarse como un fluido resistente, puede generar resistencia, vemos que tiene una conductividad térmica baja. Es un aislante. Acá tenemos los aislantes y aquí tenemos los conductores de calor.